Diputado nacional, hacemos coalición federal, López Murphy. ¿Cómo le va? Gracias por su tiempo, López Murphy. Hace mucho que no hablamos. ¿Cómo anda? Un gusto. Bien. ¿Bien? Bueno, gracias por atendernos un domingo tempranito. Me pregunto por qué, ¿no? Estaban leyendo esta noticia y quisiera escuchar su análisis. ¿Realmente en el bolsillo no se siente esta baja de la inflación, esta realidad que muestra el INDEC? Porque los argentinos estamos cada vez peor. Bueno, ha habido una caída de nivel de actividad muy marcado los 2 últimos años, una caída de los ingresos salariales y jubilatorios. El país está objetivamente en una situación muy delicada, ha tenido mucha adversidad y sin duda todo eso tiene que estar siendo percibido como una situación muy difícil. Eso es decir, sería extraño que con el PBI cayendo, digamos, al 4%, 3,5%, más la caída por crecimiento de la población, más la caída del año pasado, más las altísimas inflaciones que hemos tenido, usted va a notar estas mejoras si la baja en la inflación se consolida, llega al 2% o menos de eso y la economía empieza a recuperar. Ahí se va a sentir una mejora, no antes. Si usted tuviese que describirle a una persona que viene del exterior y que no entiende nada y le tendría que contar cómo está la Argentina hoy, cómo está el país en este momento, ¿qué le diría? Muy complicado desde el punto de vista económico y político. Tenemos además un clima que no ayuda, que usted sabe que es muy decisivo para nuestras exportaciones. Tenemos precios que han caído mucho de lo que nosotros producimos. Estamos haciendo un esfuerzo de normalizar una situación económica terrible que había hacia diciembre del año pasado, y la única noticia favorable que yo veo del contexto, o dos, es que ha bajado la tasa de interés internacional y eso debería ayudar a nuestros vecinos y a nosotros mismos, digamos a Latinoamérica en general, y estamos lejos de los escenarios bélicos que en este momento son el temor y el padecimiento del mundo. Y de cara a enero, mirando hacia el 2025, ¿cuál es su... No quiero hablar de futurismo ni de su diagnóstico, pero mira hacia adelante y con este escenario, ¿qué cree que nos va a pasar ahora a los argentinos? ¿Qué tenemos que saber? Porque mientras tanto los consumidores pagamos el 80% de la Argentina, cada vez hay más subas en los precios, más allá de la contención de la inflación y de la situación del dólar, la realidad es que los salarios no acompañan. Entonces, ¿qué va a tener que pasar en enero? Bueno, yo diría lo que uno debería esperar es que este año sea difícil. Además tenemos el problema de la enorme descapitalización de la energía que nos puede dar un disgusto en materia de corte. O sea, apartamos de la situación que han sido 20 años de gran descapitalización. No tenemos electroductos, no tenemos gasoductos, no tenemos oleoductos, no tenemos caminos en situación horrible, tenemos cepo además. Y tenemos un problema de credibilidad en el mundo enorme, a lo cual, en mi opinión, lo agrava la pugna permanente. Es decir, nosotros tenemos un problema de pugna permanente. Entonces, no va a ser una situación fácil. Es posible, sí, que algunas cosas empiecen a madurar, como la cuestión energética, que nos produzca un sobrante en materia de gas y de petróleo, que podamos lograr que atraigan divisas. Es decir, hay cosas que van a ir sin duda a medida que haya más inversión mejorando, pero nos espera un tiempo que va a ser desafiante, difícil. Yo no veo nada para transmitir una imagen de ebullición o de recuperación muy rápida. Yo veo una trabajosa recuperación.
Bueno, y respecto a la continuidad de esta situación que se da, ¿no? Básicamente en donde el Congreso aprueba leyes y el presidente veta leyes cuando considera que se afecta el déficit fiscal y que esto puede, digo, terminar en una situación de bloqueo. La pregunta que yo me pregunto es si se puede gobernar sin Congreso y sin afectar la credibilidad internacional de la Argentina. O sea, ¿cómo sería esto? Y doméstica, ¿no? Y doméstica. Y doméstica. La más grave es la de los ciudadanos. Bueno, primero hay que tomar una actitud de buscar, en la mayor de los casos, resolver por acuerdo. Eso es lo que es normal y lo que es bueno en una sociedad avanzada. Es decir, los países tratan de cooperar y donde hay cooperación les va mejor que donde hay conflicto y antagonismo. Segundo, es verdad que ahí hay dos leyes que están en conflicto. Sí. Una es la ley que vetó el presidente y seguramente el Congreso ratificará, y la ley de administración financiera que dice que no se pueden proponer gastos sin tener los recursos correspondientes. Y bueno, yo supongo que ahí va a haber otro conflicto jurídico y seguimos de conflicto en conflicto. Por eso yo prefiero que las cuestiones se resuelvan por un acuerdo en el presupuesto y de un modo perdurable. ¿Qué cree que va a pasar? Para eso todas las partes tendrían que tener una actitud cooperativa. Creo que cuanto más transparencia haya en los datos sobre la universidad, sobre los estudiantes, sobre los contratos, sobre las auditorías, que todo eso sea lo más transparente posible, más se facilita el diálogo, y cuanto menos agresiones haya, más se facilita el diálogo. ¿Y cómo podemos comparar esta situación que se da hoy con la situación en la que en el 2001 usted tuvo que aplicar el ajuste en educación? O sea, ¿cómo? No, bueno, era un ajuste muy pequeño respecto a este. O sea, acá estamos discutiendo la mitad del presupuesto universitario. En esa época era 40 millones de 1.900. O sea, era una pequeña corrección de 2,5% que no encontró oído receptivo porque no se percibía el riesgo que corríamos, y 9 meses después el país explotó por los aires. O sea, había que actuar correctivamente, había que sanear el dedo gordo del pie que teníamos herido y evitar que se gangrenara la pierna. Bueno, no se quiso atender el dedo gordo, se nos gangrenó la pierna y terminamos una crisis brutal. Claro. Y usted dice que no es comparable en términos de... No, en términos de magnitud no lo es. En términos de magnitud no lo es, y además probablemente el problema sea distinto. O sea, yo creo que si se llegara a ver un camino de solución, ¿cuál sería? Para mi criterio, los aumentos de los salarios universitarios se ponen en línea con el resto del sector público. Y no hay discriminación ni hay ningún efecto dañino. Y se transparenta toda la información en las universidades, que es el contraargumento. Y sabemos cuántos estudiantes hay, cuántos están activos, cuántos rinden materia, digamos. En la discusión aparecen temas que uno dice, no puede ser cierto esto. Pero bueno, cuanto antes lo clarifiquemos, mejor. Dígame cuál es su posición o su mirada sobre el veto. En general, yo aspiro a que no lleguemos a esas situaciones en ningún caso. Yo creo que esa situación pone en conflicto al sistema político, y yo creo que la Argentina sufre un gran problema de credibilidad hacia propios y extraños, y estamos ahí con la situación donde se pone en juicio hasta nuestra racionalidad. Y yo creo que sería lo mejor posible evitar esa situación, llegar a
a un acuerdo, y eso es lo que hay que hacer en el presupuesto para el año 25 para terminar con estos conflictos que nos hacen tanto daño. Sin duda que hay que llegar a un acuerdo, sin duda que esta instancia es la peor, porque además, digo, nos hace perder energía, dinero, horas, ¿no? O sea, todo esto ocurre a partir de las idas y vueltas, cuando las leyes entran en contradicción con el Ejecutivo, que es básicamente lo que está pasando ahora. Usted va a rechazar... Y con la ley de administración financiera. Exactamente, y con la ley de, administración financiera, que es el problema. Yo, por ejemplo, yo creo que hubiera sido muy bueno si al final se quería hacer esto, votar los recursos para esto. Pero claro, eso no estuvo previsto, y eso crea dificultades. Es muy distinto que el veto jubilatorio. En el caso de jubilación era muy claro que si se daba el 8% se normalizaba la situación jurídica, que no se ha normalizado en ese caso. En ese caso ahí vamos a tener millones de juicios. Entonces, yo creo que esos mecanismos que se están utilizando no son los más fecundos. Ahora, la oposición se unió, pide una sesión en diputados para rechazar el veto de Milei a la ley de financiamiento universitario, y mi pregunta es, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Qué va a hacer usted en esta sesión? ¿Si va a bancar o no el veto? Yo en lo personal no estoy de acuerdo con que lleguemos a esas instancias. En la redacción de la ley, usted no va a ver mi firma y no va a ver, no voy a no voy a asistir a la sesión. Voy a evitar una circunstancia que a mí me parece que no está en línea con lo que yo creo que debemos hacer para gobernar bien. Perdón, usted no estoy de acuerdo con el presidente, no estoy de acuerdo con el gobierno. Repítamelo porque no, porque yo creo que el mejor mecanismo es el que estuve explicando, que evitemos los conflictos y evitemos las situaciones extremas. Y por eso mi actitud es la que es. Que pero ahora ya llegamos a esta situación, ¿eh? Esta situación ya está delante nuestro. Exactamente. Sí. Y yo no estoy de acuerdo ni, por ejemplo, en el caso de las jubilaciones, yo pretendía que levantáramos el veto parcialmente en el artículo que era del 8%, que era el único relevante, y de nuevo las dos partes no estuvieron de acuerdo con la solución del problema y llevaron la cuestión hasta el final. Y yo no estoy de acuerdo con esa posición. Pero, perdón, que insista con esta pregunta. Porque fue Pichetto el que citó a este encuentro. ¿Usted? No, está claro. Pero usted fíjese la firma y no está la mía, ¿no? No está la suya. O sea que usted ni siquiera va a ir. Tan en desacuerdo está que ni siquiera va a ir. Estoy en desacuerdo con un conflicto al cual, por muchas razones, no solo yo, hay un artículo muy importante de Moisés Naín esta semana en La Nación, donde él dice que una de las cuestiones que se ve de fragilidad de Argentina es la sensación de que el sistema político no puede encontrar caminos comunes. Y yo creo que ese clima es el más negativo para el futuro nuestro, porque estamos en una situación muy delicada. Claro. Y aquellos que le van a ir a decir, pero ¿cómo? ¿Usted no acompaña el veto presidencial si en el 2001 usted también aplicó un recorte en la educación? Porque se le va a venir esta. Estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con la actitud que ha seguido el presidente ni con la que se asumió en el Congreso. Yo evitaría llegar a esas instancias y haría que las leyes o los proyectos evitaran ese conflicto, y a veces no puedo prevalecer. Eso los demás lo entienden perfectamente, ¿no? Sí. Pichetto dijo en una entrevista que le hicieron, a veces me tengo que apretar la nariz para acompañar al oficialismo. ¿A usted le pasa o directamente no acompaña? Bueno, yo en la ley de bases critiqué el RIGI y participo de un proyecto que está haciendo Pablo Modeo y la diputada Verónica Racini,
de hacer extensivo el sistema de rebajas impositivas y mejoras regulatorias al resto de la economía, a las pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué teníamos que hacer un régimen especial para mega empresas y no para nuestras pequeñas y medianas, que no necesitan más que las grandes empresas? Entonces, hacemos ese proyecto. Una de las dificultades que hemos enfrentado es cómo se financia. Y yo tiendo a pensar que ese proyecto se financia porque se va a producir una reducción dramática de la informalidad, que es otro gran problema que tiene la Argentina. El exceso de impuestos y las regulaciones equivocadas llevan a que una gran parte de nuestra actividad está en la informalidad. Claro. Le hago la última y quisiera... Eso no quiere decir que logremos pasarlo. Sí. Pero yo creo que, si usted quiere saber, cuando se votó la ley de base, yo expresé mi desacuerdo con el RIGI, básicamente porque no era extensivo a toda la economía. O sea, yo creo que toda la economía tenía ese problema y ahora hemos redactado un proyecto en esa línea. Como también, para ser sincero, yo redacté un impuesto al juego que tampoco ha sido aprobado, porque creo que la ludopatía, y sobre todo la ludopatía adolescente, está llegando a niveles extraordinarios y no alcanza con suspender el uso de celulares en las aulas. Y creo que eso daría recursos para enfrentar los problemas que tenemos, como también estoy en otro proyecto que baja los impuestos a los celulares y las computadoras, los aranceles. Eso básicamente también produciría un aumento de recaudación enorme, porque dejaríamos de estar súper protegiendo al régimen de Tierra del Fuego. Con todo ese paquete, usted haría una política de oferta sobre los sectores que usted me decía están muy golpeados, que son la pequeña y la mediana empresa, el empleo, la digitalización, el excesivo peso del juego, la ludopatía y la perversión que eso genera en nuestros adolescentes. Ricardo, le hago la última y le pido si me puede hacer algo así como una calificación, le diría, ¿no? Como una palabra, porque estamos con los minutos contados de tanda. Le voy a pedir este ejercicio intelectual. Si el Congreso rechaza el veto, ¿cómo queda la figura del presidente después de esto, que podría verse como una derrota? ¿Cómo queda? Sí, bueno, ahí lo que va a ocurrir, yo le voy a decir lo que yo me temo, que el Poder Ejecutivo va a judicializar diciendo que tiene dos leyes que se contraponen. Una que es la de la expansión del gasto universitario y otra, la ley de administración financiera, que dice que ante cada propuesta de gasto hay que identificar los recursos para financiarla. Y entonces como en el caso del veto jubilatorio, vamos a seguir con el proceso, con el problema, porque no es verdad que cuando vetó y sostuvo el veto resolvió el problema. El problema sigue, porque en la justicia los jubilados van a poder reclamar lo que ya sabemos que no es un problema de justicia, es un problema de legalidad. La Corte estableció que usted no puede trampear los índices ni comerse los meses, discúlpeme el lunfardo. Está bien. Usted tenía que ajustar en enero, y en enero con el índice que correspondía. Desgraciadamente el Congreso mandó una ley con un maquillaje adicional que costaba mucho dinero. Lo mismo en este caso. Entonces, en ninguno de los dos problemas se va a resolver la cuestión. Lo único que va a quedar es un conflicto de poderes inmenso, y yo creo que eso no hace bien al problema que usted planteó. Estamos desesperados por recuperarnos, estamos en una crisis enorme. Enorme. Ricardo López Murphy, gracias por su tiempo. Gracias a usted. Que pase buen domingo, adiós.